Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí un día más! Hoy vamos a embarcarnos en una aventura culinaria y emocional que promete ser tan reconfortante como un abrazo y tan divertida como una noche de chistes. Si han leído bien, vamos a calentar Eti Brownie, no solo en el horno, sino también con la chispa única de nuestro humor dulce. ¿Están listos para descubrir cómo este clásico postre se convierte en el lienzo perfecto para nuestras anécdotas y risas? Si aún no forman parte de nuestra comunidad, ¿a qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de esta delicia de contenido. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de esos momentos en la vida que, como un buen brownie recién horneado, nos sacan una sonrisa, nos reconfortan y nos dejan con ganas de más. Y es que Eti Brownie, esa maravilla chocolatosa que todos amamos, tiene una cualidad mágica para evocar recuerdos, para unirnos y sobre todo, para convertirse en el centro de nuestras historias más divertidas. Imaginen la escena, estamos en la cocina, la casa huele a chocolate y de repente, uno de esos recuerdos que nos hacen soltar una carcajada se nos viene a la mente. Pues hoy, vamos a revivir esas anécdotas mientras preparamos un Eti Brownie, porque la vida, como la repostería, es mucho mejor cuando se comparte con alegría y un toque de picardía. ¿Se acuerdan de esa vez que intentamos hacer un brownie para una cita especial y terminamos con la cocina como si hubiera explotado una fábrica de chocolate? O quizás, la ocasión en la que un brownie quemado se convirtió en la excusa perfecta para pedir pizza y pedir perdón. Todas esas pequeñas catástrofes y triunfos culinarios son parte de lo que nos hace humanos y, francamente, muy divertidos. El proceso de hacer un brownie, especialmente un Eti Brownie, es mucho más que seguir una lista de ingredientes y pasos. Es una experiencia sensorial completa, un viaje que comienza mucho antes de encender el horno. Es la anticipación palpable mientras pesamos la harina, el azúcar y el cacao, cada uno con su propia promesa de dulzura y profundidad. Es el ritual de derretir la mantequilla, ese líquido dorado que se transforma bajo el calor, y luego la emoción de batir los huevos, buscando esa emulsión perfecta que unirá todos los sabores. Pero, ¿dónde entra el humor en todo esto? Ahí es donde reside la verdadera magia. Pensemos en las anécdotas. Cada vez que nos reunimos para hornear, ya sea en el estudio de grabación para nuestro canal o en una reunión casual con amigos, el Eti Brownie se convierte en el catalizador. Es como si el aroma del chocolate se infiltrara en el aire y desbloqueara un cofre de recuerdos hilarantes. Recuerdo una vez, estábamos grabando un vídeo especialmente divertido sobre errores de cocina épicos. Decidimos hacer un Eti Brownie mientras contábamos historias. La regla era simple, por cada metedura de pata compartida, se añadía un ingrediente extra al brownie. Empezamos con lo básico. ¿Recuerdan cuando intentamos hacer merengues y terminamos con una sopa dulce y pegajosa? Un puñado de chispas de chocolate extra al bol. Luego vino la historia de cómo uno de nosotros confundió la sal con el azúcar en un pastel de cumpleaños. Un chorrito de esencia de vainilla duplicado. La cosa se salió de control cuando empezamos a recordar momentos más personales. Hubo un momento de silencio, seguido de una risa nerviosa, y de repente, alguien sacó un frasco de pimienta. Sí, pimienta negra. La excusa, bueno, a veces la vida te da sorpresas, y hay que saber adaptarlas, ¿verdad? El brownie resultante fue, digamos, interesante. Pero la risa que provocó, la complicidad que se creó entre nosotros y, estoy seguro, entre ustedes que nos veían en la pantalla, valió cada gramo de pimienta. Y es que el proceso de hacer un brownie no es solo seguir una receta, ¿o no? Es una odisea. Empieza con la emoción de sacar los ingredientes, la expectativa de la mezcla, la paciencia mientras se hornea, y luego el clímax, ese primer bocado tibio, untuoso, lleno de sabor. Pero lo más genial es que en cada uno de esos pasos, hay una oportunidad para la risa. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido ese momento de pánico al darse cuenta de que se olvidó de la vainilla? O cuando en un acto de valentía culinaria, decides añadirle un ingrediente secreto que al final, que al final se convierte en una historia digna de contar. En nuestro caso, esas anécdotas suelen girar en torno a las pequeñas, y a veces no tan pequeñas, metidas de pata que compartimos. Como aquella vez que en plena batalla de harina, acabamos más blancos que un muñeco de nieve y el brownie, pues digamos que tuvo un sabor a arrepentimiento. O cuando en un intento de ser creativos decidimos decorar el brownie con caramelos que se pegaban a los dientes más que el chicle.
Pero incluso en esos momentos, la risa lo cura todo, ¿verdad? La belleza del Eti Brownie radica en su versatilidad. No es un postre que exige perfección absoluta. De hecho, a menudo son los pequeños defectos los que lo hacen más entrañable. Esa corteza ligeramente crujiente, ese centro un poco más húmedo, esos trozos de chocolate que no se han derretido por completo, son la marca de la autenticidad. Y es precisamente en esa imperfección donde encontramos la chispa humorística. Piensen en la primera vez que intentaron hacer un brownie sin seguir las instrucciones al pie de la letra. Quizás porque pensaron que ya sabían cómo hacerlo, o porque la receta les pareció demasiado complicada. El resultado, un bloque duro como una piedra, o un líquido aceitoso que se resistía a solidificarse. En nuestro canal, hemos convertido estos desastres en oro puro. Mostramos con orgullo nuestros brownies fallidos, y contamos las hilarantes circunstancias que los rodearon. Hemos llegado a crear un segmento llamado El Rincón del Brownie Catastrófico, donde invitamos a nuestra comunidad a compartir sus propios fracasos culinarios. Y créanme, las historias son tan variadas como deliciosas son las anécdotas de éxito. Además, hay algo intrínsecamente reconfortante en compartir un brownie. Es un postre que invita a la conversación, a la intimidad. Cuando alguien te ofrece un trozo de su brownie, te está ofreciendo un pedacito de su tiempo, de su esfuerzo, y créanme, de su felicidad. Y si ese brownie está acompañado de una anécdota hilarante, pues el sabor se multiplica. Imaginen esto, están en casa de un amigo, les sirven un café y un trozo de brownie. Y en lugar de un simple gracias, les cuentan la historia de cómo, de niños, intentaron robarse un trozo del brownie de su madre antes de tiempo, y terminaron manchándose la cara de chocolate como auténticos ladrones de galletas. Ese brownie, amigos, no solo alimenta el cuerpo sino también el alma. Y nosotros, con nuestro estilo particular, intentamos inyectar esa misma chispa de diversión en cada preparación. El acto de hornear un Eti Brownie se convierte en un lienzo en blanco, o mejor dicho, un lienzo chocolatoso, sobre el cual podemos pintar nuestras vidas con trazos de humor. Cada ingrediente tiene su propia historia. Los huevos, por ejemplo, que a veces se escapan y terminan rodando por el suelo, provocando un caos controlado y una buena dosis de risas nerviosas. Esos momentos son oro para nosotros. Hemos dedicado vídeos enteros a cómo manejar la caída de un huevo en la cocina sin perder el buen humor. La mantequilla que se derrite pacientemente esperando su momento de gloria, al igual que nosotros esperamos el momento perfecto para contar ese chiste que tenemos guardado. El azúcar que endulza la vida y por supuesto el brownie, pero que también puede ser un recordatorio de esas noches de insomnio por culpa de un exceso de dulzura. Y luego está el cacao, el alma del brownie, ese que nos transporta a la infancia, a esos momentos de descubrimiento y de pura inocencia. A veces, cuando hablamos del cacao, nos adentramos en debates absurdos sobre cuál es el origen del mejor chocolate o si es mejor usar cacao puro o una mezcla. Y es en medio de estos debates aparentemente serios donde surgen las comparaciones más inesperadas y divertidas. ¿Y si hablamos de humor, quiénes somos nosotros sin nuestras ocurrencias? A veces, mientras mezclamos los ingredientes, nos ponemos a debatir sobre la importancia de batir la masa justo en el punto exacto, o sobre si es mejor usar chocolate negro o con leche. Y en medio de esa discusión técnica, sale a relucir una comparación absurda, o un comentario inesperado que nos hace soltar una carcajada. Por ejemplo, una vez estábamos haciendo un brownie y uno de nosotros, con cara muy seria, dijo: «Esto es como la vida, hay que mezclar las cosas buenas con las no tan buenas para que salga algo espectacular». Y el otro, sin perder el ritmo, respondió: «Sí, y a veces, por mucho que mezcles, te sale un desastre, pero al menos te ríes del intento». Esa es la esencia de nuestro canal, amigos. La aceptación de que la vida, como la cocina, no siempre es perfecta, pero sí siempre es una oportunidad para ser feliz y para hacer reír. Hemos aprendido que el humor no solo hace que el proceso de hornear sea más agradable, sino que también fortalece las conexiones humanas. Compartir una risa mientras se derrite chocolate o se tamiza harina crea un vínculo, una memoria compartida que perdura mucho después de que el último bocado haya sido devorado. En nuestros vídeos intentamos recrear esa atmósfera de camaradería y diversión. No solo mostramos cómo hacer un brownie, sino que también compartimos las historias, las bromas y las ocurrencias que surgen naturalmente en el proceso. Creemos firmemente que la cocina es un espacio de creatividad, de experimentación y, sobre todo, de alegría.
Otro aspecto que nos encanta de este tema es cómo el Eti-Brownie puede ser un catalizador para la creatividad. No solo en la cocina, sino también en nuestras interacciones. ¿Se imaginan hacer un brownie con un propósito? Por ejemplo, hornear un brownie para animar a un amigo que está pasando por un mal momento. Y no solo le llevas el brownie, sino que también le cuentas una historia de cómo, en una ocasión similar, tú mismo te sentiste mejor con un trozo de brownie y una buena dosis de risas. Ese gesto, esa conexión, ese compartir de experiencias, es lo que hace que la vida sea tan especial. Y el brownie, en este caso, es el cómplice perfecto. Hemos dedicado varios vídeos a brownies con propósito, donde mostramos cómo un simple postre puede convertirse en un vehículo para expresar cariño, apoyo y gratitud. Y por supuesto, cada uno de estos gestos viene acompañado de una buena dosis de humor y anécdotas que alivian el peso de las dificultades. Nos encanta jugar con las expectativas. A veces, cuando estamos a punto de probar un brownie recién hecho, hacemos una pausa dramática y nos miramos con complicidad, como si estuviéramos a punto de descubrir un secreto ancestral. Y entonces uno de nosotros, con la boca llena de chocolate, murmura algo como: este brownie tiene el poder de hacerte olvidar todos tus problemas, o de hacerte contar todos tus secretos. Y esa chispa, esa improvisación, esa conexión entre nosotros y ustedes, nuestros espectadores, es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Queremos que se sientan parte de nuestra familia, que participen activamente en la conversación y que se animen a compartir sus propias experiencias. Y hablando de inspiración, ¿cuántas veces un simple olor a chocolate ha desencadenado recuerdos felices? El aroma del brownie horneándose es un viaje en el tiempo. Nos recuerda a la infancia, a las meriendas en familia, a los momentos de compartir y de celebrar. Y si a eso le sumamos nuestras anécdotas, el resultado es una experiencia sensorial y emocional completa. Es como un cóctel perfecto de nostalgia, humor y, por supuesto, mucho sabor a chocolate. Hemos hecho vídeos donde nos centramos en esos aromas nostálgicos, analizando cómo el olor a brownie puede transportarnos a momentos específicos de nuestras vidas, evocando sentimientos de seguridad, calidez y alegría. Además, el Eti-Brownie es un postre que se presta a todo tipo de personalizaciones. Puedes añadirle nueces, chispas de chocolate, incluso un toque de café para darle un giro inesperado. Y nosotros, en nuestro afán por la diversión, solemos proponer combinaciones un poco extravagantes, solo para ver la reacción. ¿Han probado alguna vez un brownie con un toque de chile? La explosión de sabor y de sorpresas es garantizada. Y esas experiencias, esas aventuras culinarias, son las que luego se convierten en nuestras mejores historias. Hemos hecho vídeos experimentando con ingredientes inusuales, y los resultados han sido, a veces, sorprendentes y, otras veces, hilarantes. Desde brownies con hierbas aromáticas hasta versiones con sabores salados, la creatividad no tiene límites, y el humor es nuestro ingrediente secreto. Lo que buscamos con este tipo de vídeos es crear un espacio donde puedan sentirse identificados, donde puedan reírse de sus propias experiencias y donde puedan encontrar un poco de consuelo y alegría en los pequeños placeres de la vida. Y el Eti-Brownie, con su calidez y su sabor inconfundible, es el vehículo perfecto para lograrlo. Es un postre que une a las personas, que fomenta la conversación y que, sobre todo, crea momentos inolvidables. Queremos que cada vídeo sea una invitación a compartir, a conectar y a celebrar la vida, un trozo de brownie a la vez. Así que la próxima vez que se encuentren frente a un Eti-Brownie, no solo piensen en el delicioso sabor, piensen en las historias que podrían acompañarlo. Piensen en las risas que podría provocar, en los recuerdos que podría evocar. Porque al final del día la vida está hecha de momentos, y los momentos más dulces son aquellos que compartimos, aquellos que nos hacen reír, y aquellos que de alguna manera están ligados a un delicioso y reconfortante Eti-Brownie. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este delicioso viaje. Hemos explorado cómo el Eti-Brownie, ese clásico que todos amamos, se convierte en el escenario perfecto para compartir anécdotas y risas. Hemos visto cómo la repostería y el humor se entrelazan para crear momentos únicos e inolvidables. Espero de corazón que este vídeo les haya sacado una sonrisa y les haya inspirado a crear sus propias anécdotas dulces mientras disfrutan de un buen brownie. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Ahora, me encantaría saber de ustedes. ¿Cuál es su anécdota más divertida relacionada con un brownie? ¿Tienen algún ingrediente secreto que les guste añadirle?
Déjenme todos sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido tan dulce como un Eti Brownie recién hecho, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sigamos compartiendo juntos muchas más experiencias deliciosas y divertidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo chocolatoso para todos.